vamos a hablar ahorita un poco de concreto preesforzado. Dice que existen algunos métodos de manera alterna de mirar el esfuerzo de concreto. Bien, vamos a hablar ahorita unos puntos. Vamos a hablar del primero, dice que es el control de los esfuerzos en el concreto mediante el esfuerzo. Aquí tengo dibujado unas pequeñas gráficas. Por ejemplo, aquí tenemos una vía simplemente apoyada con una carga W y con una altura. Dice que acá el esfuerzo de tensión en el concreto en la parte inferior de la vía, o sea que en tensión del concreto en la parte inferior de la vía, o sea, estamos hablando de esta parte, llega a alcanzar una resistencia a tensión, y eso, por causa de eso, nuestra vía va a sufrir unas pequeñas grietas en la parte inferior de la viga. Ahora, hablando de una segunda gráfica, entonces acá sufrimos con grietas, y para no sufrir con grietas vamos a colocar una fuerza P haciendo transversal a la viga, que va a ser a H medios. Dice que y vamos a tener una fuerza Q. Dice que cuando se combina la fuerza P y la fuerza Q, dice que llega a producir un esfuerzo de tensión nula. ¿Qué significa? Que no hay tensión, o se vuelve cero la tensión. Eso elimina, de esa manera lo elimina y reduce hasta una magnitud específica. Entonces, con este esfuerzo de concreto es combinado con acero y concreto. Esto lo que hace es evitar a futuro que haya pequeñas grietas, como sucedió en este primer caso. Este segundo caso no sucedió, o no debería de suceder algunas grietas, porque está trabajando tanto en compresión, porque aquí lo que trata es de comprimir. En esta siguiente gráfica hace lo mismo, solo que ahorita también produce una carga P, pero a 2/3 de la altura, o de H. ¿Qué sucede ahí? Eso nos indica que si se aplica la fuerza en la parte inferior, o sea acá, la fuerza P, si se le aplicara o si se le aplica, dice que es para compensar en forma más efectiva la tensión inducida por dicha fuerza. Entonces, aquí prácticamente se podría decir, lo que nos ayuda es que nos hace cero tanto en tensión y como en compresión con este método. Bien, vamos a continuar con la exposición. Ahorita vamos a hablar un poco sobre cargas equivalentes. Dice que las cargas equivalentes consisten en producir una fuerza vertical en la viga del concreto. Bien, aquí tenemos una pequeña grafiquita. Le damos igual se le aplica un tendón, una pequeña curva, y nos da un pequeño ángulo, y como lo decía, es para producir fuerzas verticales en la viga. Si nos damos cuenta, entonces en este punto, en la fuerza en Y, tendríamos la fuerza P por seno con el ángulo que nos da acá, y en X sería la fuerza P coseno con el ángulo. Entonces aquí nos queda esta pequeña forma y cómo estaría distribuida esta pequeña diagrama. Y aquí nuestro diagrama de momentos nos quedaría de esta forma. De esta forma nos quedaría nuestro diagrama de momento. Bien, ahora en este
Igual forma le aplicamos una fuerza P con esa fuerza P sería tendón. Entonces lo que vamos a hacer ahí es como que compensar o comprimir. También nos da un pequeño ángulo. Aquí sí nuestra distribución o nuestro momento va a ser de forma distribuida y tenemos nuestra carga totalmente distribuida, como se pueden dar cuenta acá, totalmente distribuida. Bien, ahora en esta pequeña presentación, de igual forma se coloca tendón acá y lo ponemos de forma como en esta parte, parcialmente a la viga o en el centroide de la viga, y nos da nuestro momento P, E, y nuestra carga sería P. Y bien, aquí nuestro diagrama quedaría de esta forma. Y ahí tenemos un diagrama de momento constante. Aquí nos quedaría un diagrama de momento constante. Bien, aquí se me olvidó dibujarles el diagrama de momento. Igual acá nuestro diagrama de momento nos quedaría de forma parabólica. Nuestro diagrama de momento nos quedaría de forma parabólica. Bien, esa sería la pequeña presentación. Continuando con el tema, tenemos el post-tensado con gatos reaccionando contra la viga. Estos alambres o cables pueden ser externos, localizados en cada uno de los lados de la viga. De forma más usual, estos pasan a través de un conducto hueco embebido en la viga de concreto. Generalmente uno de los extremos del tendón del preesfuerzo deseado, el tendón se acuña contra el concreto y el equipo de aplicación de carga se retira para ser reutilizado. Otro método de preesfuerzo que se utiliza en forma amplia es el pretensado con tendones sometidos a esfuerzos entre anclajes en extremos fijos. Los torones de preesfuerzo se tensionan entre contrafuertes masivos en un patio de vaciado previo a la colocación del concreto. Dentro de las formaletas de la viga se vacía alrededor de los torones tensionados y la presión de los gatos se quita solo cuando el concreto alcanza una resistencia suficiente. Ahora vamos a tratar los aceros del preesfuerzo. Los primeros ensayos de preesforzar concreto no eran exitosos porque se utilizaban aceros de resistencia estructural corriente. El bajo preesfuerzo obtenido en estas barras se perdía rápidamente por la retracción de fraguado y por el flujo plástico del concreto. Estos cambios en la longitud del concreto tienen mucho menos efectos en las fuerzas de preesfuerzo. En la figura 19.7 que vimos en las diapositivas anteriores, se preesfuerza un elemento de concreto con una longitud L utilizando barras de acero de resistencia ordinaria sometidas a un esfuerzo de 24.000 libras sobre pulgada cuadrada, un módulo de elasticidad de 29 por 10 a la sexta libras sobre pulgada. La deformación unitaria requerida para producir el esfuerzo deseado del acero con fluencia de 24.000 libras pulgada cuadrada la desplegamos en la siguiente fórmula, que es deformación unitaria igual a la fluencia del acero dividido el módulo de elasticidad. Opcionalmente, supongamos que la viga o una viga se preesfuerza utilizando un acero de alta resistencia sometido a un esfuerzo de 150.000 libras sobre pulgada cuadrada. El módulo de elasticidad del acero no varía en forma significativa y puede suponerse en este caso el mismo valor de 29.000 por 10 a la sexta libras sobre pulgada cuadrada. Entonces,
La deformación unitaria requerida en este caso para producir el esfuerzo deseado en el acero es, como nos mostramos en la fórmula, 150.000 dividido 29 por 10 a la sexta, que sería 51.7 por 10 a la menos 4. Entonces, si las deformaciones por retracción de fraguado y por flujo plástico son las mismas que antes, la deformación neta en el acero después de estas pérdidas sería la siguiente fórmula que tenemos a continuación, y el esfuerzo correspondiente después de la pérdida sería la siguiente fórmula. Esto representa una pérdida de esfuerzo de aproximadamente el 15% en comparación con la pérdida del 100% en la viga con acero común. Es claro que la cantidad de esfuerzo perdido por la retracción de fraguado y el flujo plástico es independiente del esfuerzo original en el acero. Por tanto, cuanto mayor sea el esfuerzo original, menor será el porcentaje de pérdida. Ahora vemos la gráfica mediante las curvas esfuerzo de formación unitaria. Aquí vemos que la curva A es representativa de barras de refuerzo corrientes con un esfuerzo de fluencia de 60.000 libras sobre pulgadas cuadradas, mientras que la curva B representa aceros de alta resistencia con un esfuerzo último de 250.000 libras sobre pulgadas cuadradas. Ahora vamos a hablar acerca del concreto para la construcción preesforzada. Muy a menudo se utiliza concreto de resistencia a la compresión, sustancialmente mayor para estructuras preesforzadas que para las construidas con concreto reforzado corriente. En la actualidad, la mayor parte de las construcciones preesforzadas en algunos países se diseñan para una resistencia a la compresión de entre 5.000 y 6.000 libras sobre pulgadas cuadradas, y hay varias razones para esto. La primera, normalmente el concreto de alta resistencia tiene un módulo de elasticidad mayor. Esto significa una reducción en la deformación elástica inicial con la aplicación de la fuerza de preesfuerzo y una reducción en la deformación de flujo plástico. Número 2. En construcción posttensada se tienen grandes esfuerzos de contacto en los extremos de las vigas, donde la fuerza de preesfuerzo se transfiere desde los tendones hasta los dispositivos de anclaje, que se apoyan directamente sobre el concreto. Este problema se puede resolver aumentando el tamaño de los dispositivos de anclaje o, así sea, incrementar la capacidad portante del concreto mediante un aumento en su resistencia a la compresión. En construcción pretensada, donde es común la transferencia de esfuerzos por adherencia, la utilización de concretos de alta resistencia permitirá el desarrollo de mayores esfuerzos de adherencia. Y por último, una parte sustancial de la construcción preesforzada es la prefabricada, con el concreto mezclado, vaciado y curado en condiciones cuidadosamente controladas, lo cual facilita la obtención de alta resistencia. Análisis elástico a flexión. Anteriormente se indicó que el diseño de estructuras de concreto pueden basarse en suministrar la resistencia suficiente, que se utilizaría solo si las cargas esperadas se incrementaran con un factor de sobrecarga o manteniendo los esfuerzos del material dentro de límites admisibles cuando actúan las cargas reales de servicio. En el caso de los elementos de concreto preesforzado, la práctica actual consiste en dimensionar los elementos de manera que los esfuerzos en el concreto y en el acero bajo las cargas reales de servicio estén dentro de los límites permitidos, los cuales son una fracción de las capacidades reales de los materiales. Independientemente del punto de partida seleccionado para el diseño, un elemento estructural debe comportarse de manera satisfactoria en todos los estados de su historial de cargas. Es conveniente pensar que las fuerzas de preesfuerzo conforman un sistema de fuerzas externas que actúan sobre un elemento de concreto, que debe estar en equilibrio bajo la acción de dichas fuerzas. Una viga preesforzada de una sola luz, simplemente apoyada y con tendones curvos, típica de muchos elementos posttensados, la porción de la viga a la izquierda de un plano de corte vertical XX se toma como un cuerpo libre con las fuerzas que actúan,
La fuerza P en el extremo izquierdo se ejerce sobre el concreto mediante el anclaje de los tendones, mientras que la fuerza P en el plano de corte XX resulta de la combinación de esfuerzos cortantes y normales que actúan en la superficie del concreto en ese punto. Al trabajar con la fuerza de preesfuerzo P, es conveniente dividirla en sus componentes en las direcciones horizontal y vertical. La componente horizontal es H igual a P coseno de 8 y la componente vertical B es igual a H tangente del ángulo, igual P seno de 8, donde 8 es el ángulo de inclinación del centroide del tendón en la sección particular. Puesto que el ángulo de la pendiente es por lo general muy pequeño, el coseno de 8 está muy cerca de la unidad y resulta suficiente en la mayor parte de los cálculos tomar H es igual a P. En el desarrollo de las ecuaciones elásticas para esfuerzos generados por flexión, los elementos de la fuerza de preesfuerzo, los momentos que genera el peso propio y los momentos por las cargas muerta y viva se calcula por separado y luego se superpone. Entonces tenemos las siguientes ecuaciones. Esfuerzo 1 es igual a fuerza P partido área más fuerza P de excentricidad partido inercia es igual a menos fuerza P partido área por 1 menos excentricidad 1 partido radio al cuadrado. Ecuación 2. Esfuerzo 2 es igual a menos fuerza P partido área menos fuerza P de excentricidad 2 partido inercia es igual a menos P partido área por 1 más excentricidad 2 partido radio al cuadrado. En el esfuerzo es donde R es el radio de giro de la sección de concreto. Normalmente a medida que se aplica la fuerza de preesfuerzo excéntrica, la viga se deflecta hacia arriba. El peso propio de la viga W produce entonces un momento adicional, M, y los esfuerzos netos en las fibras superiores e inferiores se convierten, como se indica. Cuando se aplica la totalidad de las cargas de servicio, carga muerta adicional al peso propio de la viga, más carga viga de servicio, los esfuerzos son: esfuerzo 1 menos P partido A por 1 menos excentricidad 1 partido radio al cuadrado, menos momento 0 más momento D más momento L por C1 partido inercia. Resulta útil establecer la ubicación de los puntos límite superior e inferior de una sección transversal. Estos se definen como los puntos límite de la zona dentro de la cual puede aplicarse la fuerza de preesfuerzo sin producir tensión en ninguna parte de la sección transversal. Así con esfuerzo 2 es igual a menos P partido área por 1 más excentricidad 2 partido radio al cuadrado igual a 0. Se obtiene la excentricidad correspondiente. Excentricidad es igual a K1 igual a menos radio al cuadrado partido C2. Asimismo, la distancia K2 hasta el punto límite inferior es K2 igual a R a radio al cuadrado partido C1. La región entre estos dos puntos límites se conoce como el núcleo de la sección. Resistencia a la flexión. En una viga corriente de concreto reforzado, el esfuerzo en el acero a tensión y la fuerza de compresión en el concreto aumentan en proporción al momento aplicado hasta y un poco más allá de la carga de servicio, y la distancia entre los dos resultantes de esfuerzos internos permanece constante. Por consiguiente, es posible estimar la resistencia de una viga preesforzada mediante los mismos métodos desarrollados para las vigas corrientes de concreto reforzado, con algunas modificaciones para tener en cuenta. Las modificaciones se dividen en dos. 1. La forma diferente de la curva de esfuerzo de formación unitaria para el acero de preesfuerzo,
en comparación con la de las barras corrientes de refuerzo. Y 2. La deformación de tensión ya presente en el acero de preesfuerzo ante la carga de la viga. El código ACI 18.7 y el comentario que lo acompaña incluye las ecuaciones aproximadas para estimar la resistencia a la flexión, las cuales se resumen en los siguientes párrafos. El párrafo A. El esfuerzo en el acero de preesfuerzo para la falla a flexión. Cuando una viga de concreto preesforzado falla a flexión, el acero de preesfuerzo está sometido a un esfuerzo que es mayor que el preesfuerzo efectivo, pero menor que la resistencia última a la tensión. B. Resistencia nominal a la flexión y resistencia de diseño. Una vez determinado el esfuerzo en el acero de preesfuerzo a tensión cuando el elemento falla a flexión, utilizando las ecuaciones 19.6, 19.7 y 19.8, puede calcularse la resistencia nominal a la flexión con métodos y ecuaciones que corresponden en forma directa a los utilizados para las vigas corrientes de concreto reforzado. Es por ello que es muy importante determinar el esfuerzo en el acero preesforzado a tensión para darnos cuenta en el momento que falla, donde nosotros ya podríamos utilizar los métodos que hemos aprendido en clase, los métodos normales para una viga, los límites del refuerzo. Para vigas corrientes de concreto reforzado se establece un límite superior en la cuantía de acero a tensión igual a 0.75 veces la cuantía balanceada del acero, con el fin de garantizar que en caso de que ocurra una falla de flexión, esta sea una falla dúctil con amplio agrietamiento y grandes deflexiones antes de que llegue al colapso. Como sabemos, ¿verdad?, que nuestras obras tienen que tener cierta ductilidad antes del colapso para que nos dé tiempo, si en dado caso fuera un extremo, ¿verdad?, de salir del edificio, de salir del puente o de salir de esa construcción donde estamos, ¿verdad?, si en caso fuera algo extremadamente de ruptura. También tenemos el refuerzo adherido mínimo para controlar el agrietamiento en vigas y en losas preesforzadas en una dirección con tendones no adheridos. Se debe adicionar un poco de refuerzo adherido en forma de barras no preesforzadas, uniformemente distribuidas en la zona de tensión y tan cerca como sea posible de la cara de tensión. Esto es importante porque nos recomiendan aquí de que en ciertos puntos nosotros debemos de colocar acero de refuerzo, dice, ¿para qué? Para que no se agriete nuestra viga.